Seguimos con Daniel Muchnik. Muchas gracias por estar acá. No, gracias a vos, Seferino. Daniel es licenciado en Historia, periodista especializado en Economía, una brillante, extensa trayectoria. Has escrito un libro, Furia ideológica y violencia en la Argentina de los 70, junto a Daniel Pérez. Es este libro. Has escrito varios libros, pero este, diríamos, es el último. Es el último. Y Daniel Pérez no está ahora en Buenos Aires, no ha podido venir. Lo que a mí me interesa mucho de ese libro es que vos contás ahí toda tu experiencia en las redacciones en los 60 y los 70. Pudiste conocer a personas que hoy son figuras para algunos sectores míticas. Me gustaría que nos contaras cómo eran, por ejemplo, Rodolfo Walsh o Paco Urondo, o Juan Gelman. Bueno, con Rodolfo Walsh trabajé en la revista Panorama, cuando era revista mensual. Él llegaba con un aire un poco soberbión, ¿no? Como para dictar cátedra a nosotros los pibes, que recién empezábamos. No tuve un contacto personal con él, pero mucha gente lo apreciaba, lo valoraba y lo endiosaba. Muchos de mis compañeros, ¿no? Compañeros que sin duda debían estar en la izquierda o en la izquierda nacional. En cuanto a Paco Urondo, te diría que nos unía el amor por el litoral. Es decir, Paco era santafesino. Y vos entrerriano. Y yo entrerriano. Entonces la cosa era de una gran un diálogo permanentemente cálido. Era un poeta excepcional. Excepcional poeta. Excepcional poeta. Que habría que rescatarlo porque realmente es una figura... Están las obras completas. Están las obras, ¿no?, completas, sí. Creo que hay una editorial que volvió a publicar. Era un tipo tierno. Paco era un hombre tierno, era un hombre de buena y fácil amistad, de buen diálogo, donde no podrías sospechar jamás que se iba a convertir en un guerrillero de arma llevar. Claro. Juan Gelman tenía una pose más distante, un día me confesó algo que tiene que ver con mi apellido y el apellido de él. Él me contó que su padre, perseguido en Rusia, consiguió un pasaporte para escaparse del servicio militar, porque él no se llamaba Gelman, él se llamaba Muchnik, igual que yo. Y entonces, de ahí el nombre Gelman, pero en realidad su ascendencia, teníamos el mismo apellido. Formaban un grupo. Paco Urondo, Juan Gelman, te estoy hablando de Panorama semanal ya, o sea, fines de los 60. Y Edgardo Damomio, que era un gran periodista dedicado a temas internacionales, que ya falleció. Estaba también Pablo Piacentini, que luego tuvo una actuación en Cancillería con Cámpora y con el canciller de Cámpora, y que luego se fue del país, no tuvo una actividad guerrillera que yo sepa, creo que recaló en Italia. Sí, era un grupo muy especial que iban a almorzar al mediodía, volvían alegres y contentos y bueno, y se trabajaba. Vos en el libro relatás muy bien ese clima de época que llevó a tantos jóvenes a tomar las armas, ¿verdad? Sí. Pero vos eludiste ese clima de época. ¿Cómo fue eso? Bueno, mirá, yo a los 16 años admiraba a la izquierda. Tuve mi pequeña experiencia en la Federación Juvenil Comunista, que duró exactamente 4 meses. Cuando me dijeron que había que vender nuestra palabra en la esquina y... El diario. ¿Cómo? El diario del Partido Comunista, y había toda una actitud autoritaria que yo jamás pude aceptar. Yo no puedo aceptar una actitud autoritaria de nadie. Me llevé muy bien con mi padre, eso sí, pero digo, no admito la falta de libertad ni la falta de libertad de pensamiento. Siempre tiene que haber un margen para que yo pueda tener un poco de razón, además del otro. Así que no aguanté el clima de la Federación Juvenil Comunista y así que conocía muy bien eso. Y por supuesto que leía toda la prensa partidaria, luego empecé a leer toda la prensa partidaria. A mí tampoco me gusta la violencia, tampoco acepto la violencia. No porque sea admirador de Mahatma Gandhi, que lo soy, sino que además no llegamos a ningún lado. Es decir, porque era casi una fe ciega, Seferino. Era una locura ciega la de tomar las armas.
¿Por qué era una locura? Porque el ejército y la marina y la aeronáutica estaban intactos. Tenían mucho poder de fuego. Tenía un poder de fuego espectacular. ¿Qué decía el Che mientras tanto? Decía, no, con 20 guerrilleros nos vamos a la Sierra de Córdoba y ahí nosotros, iluminados, vamos a instruir, escuchá, mirá la soberbia, vamos a instruir al campesinado y entonces el campesinado va a bajar de las sierras y va a conquistar las almas de las zonas urbanas y vamos a hacer la revolución. ¿Vos no creías en eso? No, me parecía un cuento infantil. ¿Pero por qué tantos chicos creyeron? Creyeron porque fueron condicionantes. Y el gran responsable de este condicionante fue la Revolución Cubana. ¿Y por qué fue la Revolución Cubana? Por un acto de soberbia. Por un acto de soberbia. Había como una especie de decisión, era como un brete, ¿no? La gente fue acorralada y fue metida en un brete ideológico. El pueblo tiene razón. Mira qué absurdo. ¿Qué es eso de que el pueblo tiene razón? Segundo, necesitamos hacer un proceso de cambio y hacer la revolución. Sí, pero ¿cómo? ¿Con qué método? ¿El método norteamericano o el método francés? ¿O el método bolchevique? ¿Qué hacemos? ¿Cortamos cabezas o tratamos de procurar una reforma como corresponde? Así que fueron chicos que adoptaron una actitud suicida, alentados por Cuba, alentados por una conducción guerrillera absurda, loca. ¿Vos sabés cómo fue la toma de Montechingolo? Tengo una idea. Pero... Te cuento un dato de la toma de Montechingolo en el 75 por el ERP. Gobierno de Isabel Perón. Sí, ellos tenían un hombre adentro del cuartel. Cuando en el cuartel ya sabían, por una traición de un hombre del ERP, que iban a llegar los soldados del ERP. Este soldado sale e informa a los comandos que estaban afuera, rondando, ojo, que los están esperando. Este señor que recibe esta información va y le transmite a los chicos del ERP, vean que nos están esperando. No, todos querían ser héroes. Y así fue como fue el asalto a Montechingolo. Ellos sabían que los estaban esperando. Ahora hay una reivindicación por parte del oficialismo, digamos, de los 70. ¿Vos crees que es una reivindicación, digamos, honesta, franca o interesada, o no se conoce bien la historia? ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, no se conoce bien la historia. Nos hacen muy bien libros y aportes como el de Héctor Leis o el de Graciela Fernández Mejide. Sí, libros importantísimos que tus libros han ayudado mucho a entender este proceso de absoluta locura que fueron los 70. Sin duda alguna que no tenían noción clara de cómo presentar sus necesidades, y lo hicieron con las armas. Las armas implican matar. Yo no quería matar a nadie. Las armas implican aplicar violencia. Es enamorarse de la violencia, es casarse con las armas. Era toda una filosofía de vida de la cual yo huí, como mucha gente pudo huir, ¿no? ¿Vos crees que, digamos, los 70 y el progresismo, ¿no? Hoy estuvimos con Gustavo Noriega, con Guillermo Raffo, hablando del progresismo. Hay una relación bastante directa, ¿no? Sí, digamos que hay una pose en el progresismo que es bastante idiota, ¿no? Es decir, esto de justificar la violencia, es decir, en parte del progresismo. Yo también me siento progresista, vos también te sentís progresista, vos creés vos creés en el progreso de las civilizaciones, ¿verdad? También somos progresistas nosotros. Este es un falso progresismo. Es decir, pensar que, por ejemplo, este gobierno está haciendo las cosas bien, o justificar este gobierno, me parece un acto de retroceso en la inteligencia política, ¿no? Son progresistas porque son socios de Curto, el intendente de febrero. Claro, o porque son amigos de toda de todo un grupo de funcionarios corruptos. ¿En dónde está el progresismo, no? Y además, ¿qué cosas progresistas ha hecho este gobierno? Daniel, muchas gracias por este libro, porque yo por creo favor. Uno de los aportes de este libro es precisamente tu experiencia en esas grandes redacciones de los 60, los 70, para acercarnos a las personas que hoy
tal vez son endiosadas porque no se conocen bien. Y nosotros con esto nos despedimos, volvemos el lunes, miércoles y viernes de 11 a 12. Ahora ya vienen en la continuidad informativa de Infobae TV, vienen Juan Cruz Sanz, Lucas Morando. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos.